Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? No te lo pierdas. Richard, ya esa pañueleta, cariño. Quiero que me crezca el cabello, ¿vale? No voy a usar laca, nada. Entonces tengo que ponerme algo si no vas a ver mis greñas. Es esto. Y a lo mejor yo qué sé. Creo tendencia, cariño. Puede ser que crea tendencia, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con las energías del cuenco tibetano para vosotros, Escorpio. Siento un Libra. Siento un Sagitario. No sé por qué. Vamos a ver. Muy bien. Mi querido Escorpio, ¿sabes qué estoy sintiendo con la energía del cuenco tibetano? Que nos dicen, la paz muy pronto va a llegar cuando tú perdones o cuando tú te perdones. Porque siento, Escorpio, que a lo mejor estás en una faceta o en un momento en la cual me dices, Richard, si hago un balance en mi vida, veo que la mayoría de mi entorno lo único que ha hecho es decepcionarme. Lo único que ha hecho es de repente ponerme en contra del resto de los demás. Siento que hay como un pequeño rencor, Escorpio. Siento un Libra, ¿vale? Siento que hay como un pequeño rencor aquí. A mí las energías me dicen, abre tus brazos y simplemente déjate llevar por el Espíritu Santo, Escorpio. Te estoy diciendo lo que me llega a la energía, ¿vale? Por el Espíritu Santo. Ha llegado el momento de que encuentres tu camino. Ha llegado el momento de que olvides todas estas situaciones malas en tu vida. Siento que cuando te estoy diciendo esto, Escorpio, siento ese Libra, no sé por qué. Siento como que tienes ganas de explotar, tienes ganas de llorar, tienes ganas de gritar a los cuatro vientos. Richard, he intentado perdonar, quiero perdonar, pero no puedo, te cuesta. A mí, yo lo que puedo visualizar son como unas alas muy blancas, como si te estuvieran esperando justo en la portada de un lugar, en la puerta de un lugar, para que tú puedas pasar ese bloqueo, porque hay como muros, y puedas ver con claridad lo mejor que te está esperando. Tú ya has hecho lo suficiente, me dice. Tú ya has hecho bastante por los demás. Ahora te toca a ti vivir, ahora te toca a ti ser feliz. Es como si me dijeran, el propósito que tú tenías de repente, lo siento, un poco de agua, son las energías. El propósito que tú a lo mejor, ¿cómo es esta palabra? Había un propósito para ti, Escorpio. Había un propósito. De repente de ayudar a una persona que estaba en un momento muy negativo, de sacarle prácticamente del hoyo a una persona. Esto fue como que Dios, el universo, dijo, voy a entregar ese propósito a Escorpio, porque sé que Escorpio va a estar lo que es a la altura. Escorpio va a poder ayudar a estos seres. Yo creo, cariño, que a ti te entregaron un don, o simplemente tú apareciste en el momento oportuno, en el lugar oportuno, para poder sacar, creo, del fango a una persona que se estaba perdiendo, o una persona que justo cuando tú apareciste se estaba perdiendo. Es esto, Escorpio. Por eso me dice, la energía del Espíritu Santo te dice, ya se acabó tu labor, ahora tú necesitas caminar, tú necesitas continuar. Tienes que cerrar un ciclo, Escorpio. Tienes que cerrar un ciclo, ¿vale? Casi me atoro y todo por las energías. A ver, te voy a dar signos. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, por Dios. Me sale la carta de Capricornio, me sale Tauro, Escorpio, otra vez Tauro, Aries, uno más. Y Escorpio, cariño, vuelve a repetir. Escorpio, Tauro, Aries, Capricornio. Esto es lo que me dice de signos, ¿vale? Te lo voy a enseñar, que aquí estaba. Hasta aquí se quedó. Muy bien, aquí está. Miro para allá porque allá está la pantalla. Vamos a continuar. Tenemos aquí la carta del Sol.
Puede ser que tú de repente extrañas a tus hijos, o muchos de vosotros están con una persona que puede ser menor, o me dice Richard, estoy enganchado o enganchada a alguien con la cual de repente sientes que solamente es algo sexual entre ustedes, ¿vale? Te enseño aquí las cartas, te enseño aquí. O quiere de repente que la persona que te dice que vosotros dos sois amigos dé un paso más. Este puede ser el caso. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el tarot arcano? A ver, cariño, vamos a ver, Escorpio, por Dios. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen, vale? Tenemos aquí la carta de la luna. Algo te está carcomiendo, algo tú presientes. Es como si me dijera, Richard, mi intuición, la voz interior. O estás teniendo sueños reveladores que te van a querer entregar lo que es una verdad. Sí, y tenemos aquí la carta de la estrella. Escorpio, Escorpio. ¿Sabes qué está pasando, Escorpio? Quizá de repente tú estás sintiéndolo como un cambio en tu vida, como una renovación, como un crecimiento. O tu intuición te está diciendo, Escorpio, lo mejor está por llegar. Algo fantástico se aproxima en tu vida. Algo hermoso se aproxima en tu vida. Porque tenemos la carta de la luna y tenemos la carta de la estrella. Mira, estas dos cartas. Es como si me dijeran, lo peor que ha estado viviendo Escorpio ya pasó. Ahora es el momento de levantar vuelo. Ahora es el momento de reencontrarse con la felicidad, con la alegría, con el ser amado. Tenemos la carta de loco y tenemos aquí la carta del 3 de pentáculo. ¿No será, cariño, no será que existe de repente? Te voy a dar dos ejemplos. Uno, en la parte de los sentimientos y otro lo que es en la economía. Quizá de repente me dice Richard, mi intuición me dice que existe una persona que me observa, que existe una persona que no desconecta de mí, que siempre está pendiente. Yo me he dado cuenta, quizás porque cuelga algo en sus redes sociales, quizás de repente porque pone un me gusta, o tu intuición, Escorpio. ¿Recuerdas esto, Escorpio? Recuerda, Escorpio, Cáncer y Piscis tienen la intuición elevada. Todo lo que tú presientes te da la razón. Todo lo que tú sientes, las energías te lo están confirmando. Si tú sientes que hay una persona que quiere volver a tu vida, si tú sientes que hay alguien que va en tu contra, haz caso de tu intuición. El otro punto que te puedo dar. Te voy a decir, hay una persona que te está observando, hay una persona que está viendo tus movimientos, que está preguntando al resto por ti, que está viendo tu evolución. ¿Por qué te digo esto? Mira, si tú te das cuenta, aquí tenemos la carta del loco y tenemos la carta del 3 de pentáculos. Alguien está pendiente de ti o alguien simplemente quiere acompañarte en su vida, cariño. Es esto. Y tenemos aquí la carta de la estrella. Es como si él o ella se dieran cuenta o están despertando de repente de su confusión, de que tú eres la persona ideal en su vida. Están despertando. Muchos de ustedes de repente en algún momento, con esta persona, con esta relación, ha habido muchos bloqueos, ha habido mucha confusión, porque tenemos la luna. Y la luna nos dice que hubo algún problema en los sentimientos. Hubo algún problema con tu alma gemela, con tu llama gemela, o con la persona que a ti te interesaba. Hubo un problema, ¿vale? Porque estas dos cartas están juntas. Mira, algún problema hubo aquí. Pero sin embargo, quizás ha pasado un tiempo, quizás de repente esta persona necesitaba poner en orden su vida. Ahora vuelve otra vez a ti, cariño. O va a dar señales de interés. Escorpio, por Dios, cariño, te viene algo. Por eso ya nos decían con la energía del cuenco tibetano. El Espíritu Santo te dice, abraza ya tu felicidad. Yo estoy presente en estos momentos. Cariño, siento una voz que me dice Pepe o Ricardo. Pepe o Ricardo, ¿vale? Es lo que me dice. Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. ¿Por qué me dice esto? Vamos a ver. A ver, ¿qué mensaje saco? ¿Los ángeles o los arcángeles? Te voy a sacar... He escuchado la voz de una mujer, cariño. Un susurro. La voz de una mujer. Puede ser un hombre o la mujer. Pero era una voz muy tierna, ¿vale? Una voz muy cálida. A lo mejor tampoco era muy adulto, te soy sincero. No era muy adulto. Yo calculo que esa voz puede ser de repente de 30, 40 años. O ponlo 25.
No es una voz de adolescente, de niño, no. Algo quieren decirte, vamos a ver. Es muy importante. Quizá por eso con la energía del cuenco tibetano me decían el Espíritu Santo. A ver. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Cuando mayormente pasa esto, cariño, y ya ha pasado alguna vez, a veces se ven señales en el video, ¿vale? Yo a veces no me percato de esto, pero si tú justo en estos momentos o antes de la lectura has visto alguna señal, me lo dices, me lo escribes y luego yo lo voy a revisar. ¿Por qué te digo? Cuando pasa esto de que las energías, escucho voces o me dan nombres, se manifiesta con alas, de repente bultos, como luz transparente o algo, se manifiesta. Ya me lo dirás, ¿vale? Vamos a ver. Nos dicen, supera las dificultades. Escucha, el arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos. ¿Qué te dijo el cuenco tibetano? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Que ahora tienes que abrazar tu felicidad. Y mira lo que me dicen los ángeles. Siento, Escorpio, siento que una energía celestial, una energía verdadera, pura, está aquí en esta lectura. Y quizá por eso casi me atoro. Es como si me dijeran, todo este tiempo te he estado protegiendo, todo este tiempo he estado contigo, en las buenas y en las malas. He sido testigo de tu felicidad como también de tu sufrimiento. He pedido a Dios, he pedido a los guías que por favor te ayuden y me han escuchado. Entonces nos dicen, Escorpio, algo bueno va a pasar en tu vida, algo maravilloso. No sé por qué siento como que o tú estás viendo la lectura bebiendo agua y haces el sonido del agua cuando bebes. A mí me pasa, ¿vale? Que suena bloc, bloc. O a lo mejor de repente justo cuando te estoy diciendo esto, de repente estás alimentando a alguien. Sea una persona mayor, sea un niño, sea un joven, no sé. No sé, cariño, ¿vale? Cuando a mí me llega esta información, tú tienes que hacer caso también de lo que tú estás viviendo. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Muy bien. Me dice algo de con la letra E. Estefanía, Esther, Eduardo, Edgar. Con la letra E, ¿vale? Hay algo que no me gusta lo que te voy a decir. Hay algo que no me gusta, pero te lo voy a decir, ¿vale? Pero me dice, no es un suicidio, me dice. Es lo que me dice, que no ha sido un suicidio. No lo sé, cariño, ¿a qué se refiere, vale? No me gusta decir estas cosas, te soy sincero, pero es lo que me dice. De repente alguien que está mirando la lectura, a lo mejor ha perdido un ser querido y quizás han dicho que ha sido un suicidio. Y me dice, no ha sido un suicidio, es lo que me dice. ¿Vale? Muy bien. Gracias Dios y Universo por este mensaje. Por favor, ya entregué el mensaje. Me cuesta entregar todos los mensajes. Ya habrá oportunidad en el futuro para poder hacer llegar el mensaje de las energías que puedo sentir, que puedo percibir, ¿vale? Muy bien. Yo siento que está aquí, porque yo cuando siento esa energía me da como un poco, me escarapela el cuerpo, te soy sincero. Soy muy sensible para esto. Demasiado. Soy muy sensible. Entonces yo siento que alguien está por aquí, al costado, cariño. Entonces, tú toma lo que coincide, lo que no, pues no pasa nada. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Ya está. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, vamos a ver. ¿Alguno de vosotros, Escorpio, tienen algún tipo de molestia o hinchazón en el riñón por la parte de aquí, de la cintura, entre el riñón? O a lo mejor tú sientes que alguien te toca por ahí, también puede ser, ¿vale? La letra C, la letra R, sí, es que siguen enviando. Hay algo que te quieren decir, ¿vale? La letra G y la letra B. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Dile que me disculpe. O me está diciendo a mí disculpa. Puede ser, ¿vale? O me está diciendo a mí disculpa o me dice dile que me disculpe. Tú ve tomando el mensaje porque a lo mejor las energías que yo estoy sintiendo puede ser de ellos que están canalizando la energía del ser amado, de la persona con la cual tú has tenido una historia, de un hijo, de alguien. Me dice, dile que me disculpe o discúlpame. El retroceso, el ratero, es que no entiendo muy bien, te soy sincero.
Es que no entiendo. Yo lo que puedo ver, hay como una especie de lámpara, alguna lámpara veo por ahí. Puede ser que en esa lámpara haya algo que te recuerda a esa persona. Puede ser un cuadro, puede ser una medalla. En esa lámpara, ¿vale? Lo que también puedo ver es que aparte de la lámpara, algo rojo, cariño, algo rojo, no sé, algo rojo, ¿vale? Aparte de la lámpara, algo rojo que te recuerde a alguna persona o algo. Es esto. Una pluma también. No es una pluma pequeña, era una pluma grande. No sé si tú tienes de repente en casa plumas, o de repente tienes una pluma que te recuerda, o ha aparecido en tu casa una pluma grande. No es una pequeñita, es una pluma grande. Entonces, una pluma, ¿vale? Tuve tomando el mensaje que es tuyo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot de la New. A ver. Vamos a ver. No sé por qué me dice respira, respira. A lo mejor tienes ansiedad, cariño, y te dice respira, tranquilidad. Me sale la carta del diablo, tenemos la carta del sol, tenemos aquí la carta del 2 de copas, y tenemos aquí también la carta del 4 de pentáculos. Es como si las cartas me estuvieran diciendo, existe una persona que aún te desea, existe una persona que aún te recuerda, que te lleva lo que es en su ser. Lamentablemente, quizás de repente con esta persona están un poco distanciado, o él o ella tiene una historia, ¿vale? Te voy enseñando las cartitas. Mira, tiene aquí. Veo que esta persona, o tú de repente me dices, Richard, lo tengo todo. Tengo trabajo, tengo dinero, o ellos de repente viven en una burbuja, o tú vives en una burbuja. Pero sin embargo te hace falta él, o te hace falta ella. Vamos a ver. Tenemos la carta del caballero de pentáculos, y tenemos aquí la carta del 6 de espadas. A mí lo que me está diciendo, cariño, veo que hay una persona que puede ser de elemento tierra, puede ser, ¿vale? O puede ser un Sagitario también. Esta persona siento como que está tratando de abrir los ojos, como que se está dando cuenta que a lo mejor con la persona que está fue el causante para que vosotros dos se alejaran, pelearan. Me dice sí. La energía me dice sí. Ah, eso es lo que quería que escuche. Ese rencor me dice. Es que es muy confuso. Me dice, eso es lo que yo quería que escuches. Es esto, cariño, mira. Eso es lo que quería. La energía que yo estoy sintiendo aquí en estos momentos, Escorpio, me dice, muchos de vosotros de repente ya no están con esta persona. Muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, el ser amado, la persona de tu interés, estaba ciego, estaba ciega, ¿vale? No se daba cuenta que con la persona que está actualmente fue el causante, la causante, ¿para qué? Para que ustedes dos rompieran. Pero ahora, ¿por qué te digo que ahora está abriendo los ojos? Mira, es como si hubiera utilizado algo para darse cuenta. Aquí está. Si tú te das cuenta en la carta del caballero de pentáculos, esta mujer te está pensando, es una mujer o un hombre, en cuestión de energía no distingue sexo. Pero veo que se ha hecho daño el ojo, mira. Es como si su ojo hubiera estado cocido. ¿Ves esa manchita roja? No sé si se ve aquí, ¿vale? Lo siento si no se ve, pero ese es el punto. Tiene una manchita roja en el ojo, no sé si se ve. A veces cuando lo acercamos mucho no se ve. A ver ahí. Entonces, lo que me dice, esta persona ha tenido que pasar por dolor, por lágrimas, ha tenido que tropezar muchas veces, para que ahora recién se dé cuenta, cariño. Este es el mensaje que me dan. Es muy... Cuando pasa esto, y siempre me pasa mayormente contigo, Escorpio, siempre me pasa, ¿vale? Vamos a ver ahora qué nos quieren decir en economía para vosotros con mucha fe. Recién se ha dado cuenta, ¿vale? Deja que las energías sigan conspirando a tu favor. O recién se está dando cuenta de que tú eres especial en su vida. Vamos a ver. Estaba ciego, ciega. Muy bien. Me está diciendo, sale la carta de colgado, la carta del sol y la carta del juicio. A lo mejor de repente me dice, Richard, estoy esperando
la propuesta, la comunicación, el contacto en un trabajo. Esto te va a llegar, va a tardar un poquito, quizás de repente para un grupo de ustedes, pero tu nuevo comienzo, tu nuevo inicio en la economía empieza, o la propuesta, pero va a tardar un poquito, ¿vale? Porque la carta de Colgado y la carta del Sol nos dicen, paciencia, paciencia, pero tu nuevo comienzo va a llegar, va a tardar, pero va a llegar. Si tienes problemas legales, se va a retrasar un poquillo también, pero tranquilo, tranquila. Tengo aquí la carta de... Vale. Muchos de ustedes tienen problemas legales de repente con la pareja por los hijos o por la parte legal. Tranquilo, tranquila, porque esa parte negativa no es tan fuerte. Tiene la carta de la estrella, que nos están diciendo de que las cosas van a mejorar. Vamos a ver las características. Uy, se me ha ido el tiempo, Escorpio. Vamos a ver. A ver, las características, cariño. Ha sido una lectura muy interesante, te soy sincero. Mira, la carta de la Sota de Oros. Puede ser que tú has empezado un nuevo contacto, una comunicación, o has conocido a una persona en algún evento deportivo, o a lo mejor de repente en un parque, o en un centro de esparcimiento. Puede ser que sea delgado o delgada, cabello castaño, o cabello negro. Veo que es una persona que le gusta mucho lo que es el arte urbano también. El arte urbano. Por otra parte, existe una persona que siempre se pone nervioso o nerviosa contigo, oculta algo, quiere decirte algo, pero también lo manipulan. Esta persona puede ser rubio o castaño, piel blanca, nariz un poco perfilada o delgada. Veo que le gusta de repente vestirse de cuero o está en un lugar donde actualmente hace fresco, hace frío. La carta de la Sota de Copas. Hay una persona con la cual de repente me dice, Richard, siempre me da falsas esperanzas. Me dice que me ama, pero se porta de una forma inmadura. Le falta madurar. Puede ser que sea menor que ustedes, puede ser que a lo mejor a esta persona le falta madurar, pero tiene sentimientos por ti. O tienes paciencia, o simplemente pasa de él o de ella. ¿Vale, cariño? Este es el mensaje que me dicen para ti. Espero que te haya gustado esta lectura, Escorpio. Algo espiritual apareció aquí. Dime si ves algo en el video, porque a veces pasa, pero este es el mensaje que te querían entregar. Bendiciones. El Espíritu Santo te dice, abraza tu felicidad. Hasta la vista y te me cuidas.